que lo hemos titulado hoy Con licencia para pensar. Con licencia para pensar. Y la verdad es que, quiero partir de una realidad, y es que el ser cristianos, ojo con esto, el ser cristianos no nos puede impedir pensar. Y a veces nosotros creemos que porque somos cristianos, todo se lo dejamos equivocadamente a lo espiritual, y realmente no se lo dejamos a lo espiritual, se lo dejamos a lo místico, a lo religioso, y no pensamos, entendiendo que el pensamiento es una capacidad, pensar es una capacidad dada por Dios a los seres humanos, que está en un área, el pensamiento está en un área del ser humano que según la Biblia tiene que ver con el alma, lo que nos distingue como personas, lo que nos hace personas. Somos personas porque pensamos, y a Dios le gusta que nosotros usemos esa capacidad de pensar. Le voy a pedir a mi asistente que por favor empecemos colocando la definición de pensar. Yo lo tengo en otro punto, pero si tú me ayudas con la definición de pensar. Hay una definición que me encontré en el diccionario. A ver, ¿alcanzan a leer? Dice lo siguiente: pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo, formarse una opinión o tomar una decisión. Ojo con esto. Repito, pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento. Considero un asunto, le pongo atención, me detengo para estudiarlo, ¿qué es esto? Comprenderlo, ¿de qué se trata? Formarme una opinión, un concepto adecuado. A veces somos demasiado ligeros en los conceptos, en las opiniones que nos formamos de las situaciones o de las personas, porque no pensamos, porque no lo pensamos. O para tomar decisiones. Nosotros tomamos decisiones mediante otra facultad que se llama la voluntad. Samuel, por favor. La voluntad, que también radica en el alma, el área que nos hace personas. Entonces el pensar es algo supremamente importante, es determinante. Y la verdad es que cuando hablamos de pensar, teniendo en cuenta esto, del primer personaje que tenemos que hablar es de Dios. Porque Dios, que es espíritu, Dios es persona. ¿Correcto? Dios es persona. Y como persona es un ser pensante. Dios en la Biblia no nos manifiesta una influencia, todopoderosa, sin que el pensamiento esté incluido. Todo lo contrario. En la Biblia nos manifiesta siempre al Señor como un ser que pensó y ejecutó. Y yo quiero que analicemos algunos pasajes de la Biblia que nos hacen comprender este lineamiento. En primer lugar, si ustedes me acompañan al libro de Jeremías, capítulo 29, Jeremías capítulo 29. Samu, te voy a pedir un favor que me ayudes. Es que hoy tenemos esto más corrido hacia allá. Si me puedes ayudar a pasar esto un poquito para adelante, sí, por favor. Muy amable, muchas gracias. Bueno, estamos en Jeremías, ¿ya encontraron? Jeremías capítulo 29, versículo 11. A ver, conmigo por favor lo vamos a leer a la 1, a las 2 y a las 3. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué tiene Dios hacia nosotros? Pensamientos. Dios tiene pensamientos. Dios piensa en nosotros. Yo te he pensado tanto esta semana, decimos nosotros, ¿cierto? No he hecho sino pensar en ti.
¿cierto? Y ella hace, ¡ah! Claro, porque eso hace parte de nuestra humanidad. Pero si nosotros leemos esto en esos términos, ¿qué dice Dios de nosotros? No he hecho sino pensar en ti. Y yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos buenos, de paz y no de mal, porque quiero darte el fin que tú esperas. Dios tiene pensamientos, Dios piensa en nosotros. Y quiero que me acompañen al libro del Génesis, por favor, al capítulo 2. Hay algunas versiones que utilizan una palabra que aquí es la palabra dijo, y en esas versiones esa palabra literalmente está escrita como y pensó. Entiéndase aquí en el contexto que el dijo es resultado de una determinación, de un pensamiento, de un razonamiento. Dice entonces Génesis 2, versículo 18, esto lo estuvimos analizando la semana pasada con ocasión del matrimonio, ¿recuerdan? Dice lo siguiente, por favor conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios vio al hombre que estaba en el huerto del Edén, se quedó mirándolo y dijo, pero ese y dijo es producto de ¿qué? Se quedó mirándolo y él consideró, pensó, oiga, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Me están comprendiendo? Él pensó, vean, no es bueno que el hombre esté solo. Y él fue el que creó al hombre y fue el que lo puso en el huerto del Edén. E inicialmente lo puso solito, sin la mujer. Pero él, al ver cómo se comportaba el hombre, lo que hacía, si era feliz o no, pensó, expresó y determinó, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso le haré ayuda idónea para él. Dios es un ser pensante. Y hay otro evento, entre muchísimos, nos podríamos quedar aquí toda la tarde hablando de estos eventos, pero hay otro en particular. Cuando el Señor determina destruir a Sodoma y Gomorra, antes de destruirlo, el Señor piensa, oiga, yo debo contarle a Abraham lo que voy a hacer. En un acto soberano de Dios, que considera a Abraham su amigo, dicen, yo debo contarle a Abraham, y lo llamó y le contó a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Pero quiero que lo leamos, volvamos a Génesis, por favor. Génesis, pero esta vez nos ubicamos en el capítulo 18. Génesis 18, versículo 17. Y volvemos a leer la expresión, y dijo Jehová, pero entendámosla como y pensó Jehová, ¿correcto? Lo leemos, dice así, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Pensó, antes de destruir a Sodoma y Gomorra, voy a contárselo a Abraham. Dios pensó. Y entonces aquí viene un primer razonamiento. Hombre, si Dios, siendo Dios, se toma el tiempo de pensar, ¿será que nosotros deberíamos tomarnos el tiempo para pensar? ¿Deberíamos pensar mejor las cosas? Si Dios, siendo Dios, que tiene todo el poder y la capacidad para hacer y deshacer, Él quita y pone, Él hace lo que quiere y piensa. Vean, no es bueno que el hombre esté solo. Dios pensó, le voy a contar a Abraham. Dios pensó, ¿será que a nosotros como seres humanos nos quedará de más pensar? ¿Cierto que no? Con licencia para pensar. Y entonces, aquí quiero decirles algo muy importante. Y es que Dios genera, a partir de esa capacidad analítica reflexiva, genera un poder que es su poder creativo. En otras palabras, el poder creativo de Dios está al servicio de su capacidad de pensar. Dicho de otra forma, Dios no creó nada que no hubiera
en lo que no se hubiera detenido a pensar. O sea, Dios no fue, aquí hagamos allá y a la loca, porque como Él era Dios. No, Dios no hizo eso. Dios pensó y entonces creó. Ojo con eso. El poder creativo de Dios al servicio de la capacidad de pensar. ¿Estamos así? Para analizar un poquito más el tema de su poder creador, quiero que por favor me acompañen a Génesis 1. Génesis 1, vámonos al principio de todo. Vámonos al principio de todo. ¿Cómo leemos el versículo 1, 2 y 3? Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ustedes continúan leyendo, y lo que viene a continuación es todo lo que Dios determina crear. Pero ¿cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y empieza a describir de qué forma estaba lo creado. Dice que había desorden y vacío, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ustedes cómo entienden eso en el contexto de lo que estamos hablando? Está toda la creación en desorden, y entonces el Espíritu de Dios se mueve, pero se mueve ¿para qué? ¿Se mueve haciendo qué? Cuando usted lee y el Espíritu de Dios se movía, ¿usted cómo se imagina eso? ¿Qué es lo que usted ha interpretado cuando dice la Biblia y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Una paloma que voleteaba por todas las aguas. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza cuando lee o cuando escucha esa expresión? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces se determina, sea la luz, y empieza, ¿no? Aquí lo seco, aquí lo mojado, y todo el relato de los primeros capítulos del Génesis, que es la creación, el poner en orden lo creado. ¿Eso qué sugiere? Que Dios piensa, analiza, mira, y entonces, producto de una reflexión lógica, dice, hágase, hágase, y vio Dios que era bueno. El poder creador de Dios a expensas de su capacidad de analizar, reflexionar, para tomar decisiones. Ojo con esta introducción. Estoy en la introducción del tema. Yo todavía no he empezado el tema. Estamos en la introducción del tema. ¿De dónde viene el tema de pensar? E indiscutiblemente viene de Dios. Por favor, Salmo 139. Salmo 139. Y aquí encontramos al rey David anonadado por lo que él descubre de cómo fue formado su cuerpo en el vientre de su mamá. Salmo 139, y por favor nos vamos a ubicar a partir del verso 13. A partir del verso 13, y vamos a ir hasta el verso 17, ¿correcto? Ella sabe por qué le estoy señalando. Por favor, dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Paremos ahí. ¿Qué está describiendo David hasta aquí? Cómo él fue formado en el vientre de la mamá. Eso se llama proceso embriológico, ¿correcto? Ya metiéndonos a la ciencia médica, el desarrollo embriológico, parte por parte. Y aquí he dicho muchas veces, no había ecógrafos,
No había manera de saber cómo se estaba formando el feto, pero él entendió que parte por parte de su cuerpo fue formado sin que faltara ninguna de sus partes. Eso es lo que él descubre. El poder creador de Dios. Pero mire lo que viene a continuación. Está hablando David de lo que está descubriendo. ¿Qué dice el versículo 17? Por favor, conmigo todos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. ¿Qué es lo que él descubre? Dios mío, es que tú me creaste y me maravilla la creación, me maravilla cómo me creaste. Yo me miro los dedos, me miro las uñas y digo, Dios mío, todo esto lo formaste en el vientre de mi mamá. Pero concluye diciendo, al ver la maravilla de la creación, dice, cuán grandes son tus pensamientos. O sea que antes del Señor sentarse a crearlo, ¿qué hubo en el corazón de Dios? ¿Qué hubo en Dios? Un pensamiento. O sea que antes de que usted fuera concebido en el vientre de su mamá, Dios pensó en usted. Y se sentó, o sea, eso no fue a la loca. Algunos dicen, con razón salí tan feo, es que eso fue así. No, eso no fue así. Dios se sentó. De hecho, en el mismo Salmo dice, es que como si en un libro estuvieran escritas. Entonces yo me imagino la manera como él lo comprendía. Dios se sentó, escribió en un libro, vamos a ponerle los ojos así, vamos a ponerle la boca así, vamos a ponerle esta estatura, vamos a ponerle este color de piel. Y entonces después de analizarlo, Dios dijo, sí, yo creo que me queda bien, va a quedar bonito, entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a ver a Cecilia, la vamos a hacer así. Cecilia, pelito, el ojito derecho, el ojito izquierdo, la nariz. A ver, Cecilia, saque la lengua. Entonces, la lengua, le puse la lengua. A ver, la orejita y el dedito gordo del pie. Dios pensó en mí. Y eso era lo que a David lo maravillaba. David decía, ¿cómo es posible que tú pensaste en mí? Tus pensamientos me obnubilan. Eso es lo que él está escribiendo. El poder creador de Dios a expensas de su capacidad de pensar. Pero sigamos en la Biblia avanzando. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 10? Por favor, vámonos al Nuevo Testamento, palabras del apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, verso 10. A ver, todos conmigo, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Pablo ratifica, claro, fui hechura de Dios. Lo que entendió David, ay, claro, en el pensamiento de Dios estuve yo y yo fui creado por Dios. Pablo entonces dice, sí, fuimos hechura de Dios, somos hechura de Dios, creados con un propósito para buenas obras. O sea que además de todo, Dios pensó en el propósito con el cual nos crearía. O sea, no estamos aquí porque sí, no estamos aquí a la inercia de la existencia, a lo que pase en la vida. No, estamos creados con un propósito que fue pensado por Dios. Pero para completar el tema de que fuimos creados por Dios, devolvámonos al Génesis, por favor. Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis 1, 27. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pregunta, si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y después de lo que hemos hablado, de la capacidad que tiene Dios de pensar, de analizar, de reflexionar, y fuimos nosotros creados a su imagen y semejanza, ¿qué entonces está puesto en nosotros de la misma manera que fue puesto por el Señor, que es así? La capacidad de pensar. Y podemos decir algo atrevido por ignorancia, pero absolutamente real de acuerdo a la Biblia. Y es que
así como es la capacidad de Dios para pensar, en la misma proporción es la capacidad de pensar de un hijo de Dios. Juan Carlos, ¿cómo nos vamos a equiparar con Dios? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Pero ustedes recuerdan cuál era el versículo del día de esta semana que suscitó esta predicación. ¿Alguien se acuerda? Primera de Corintios 2:16, por favor, leámoslo rapidísimo. Primera de Corintios 2:16. El tema ya está empezando a entrar en furor. Primera de Corintios 2:16. A ver, conmigo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué significa eso? Si tenemos la mente de Cristo, si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿qué capacidad de pensar tenemos nosotros? Si la cuantificamos, si le damos un valor cuantificable, ¿qué capacidad tenemos nosotros de pensar? La misma capacidad que tiene Dios, la misma capacidad que tiene Cristo. Perdóneme, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aclaro algo. ¿Qué ser humano tiene desarrollada, habilitada esa capacidad? No. ¿Qué ser humano tiene habilitada esa capacidad? Todos la tenemos porque fuimos creados a imagen y semejanza, pero eso es como cuando usted compra una línea de teléfono, ¿no? Usted le llega el cosito, pero tiene que activarla, ¿no? Entonces, algunos no han activado la capacidad de pensar, ahí no hay nada que hacer. Pero según la Biblia, ¿quién la tiene activada? ¿Cuándo se activa? Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón. Cuando yo le abro la puerta a Jesús, entra su espíritu a habitar en mí y habilita mi mente para pensar. Luego entonces dice San Pablo en la carta a los Romanos, nadie tiene excusa, ¿no? O sea, ninguno de los que tienen a Cristo tienen excusa. Es que yo no pienso. Porque usted sí tiene habilitada la capacidad de pensar. Ojo, ¿estamos de acuerdo? En ese orden de ideas quiero concluir. Primero, nada fue creado al azar. Dios creó todas las cosas de forma ordenada, consecuente, lo que revela su capacidad reflexiva y analítica, ¿ok? Y eso incluye al hombre, a nosotros, a los seres humanos, que fuimos diseñados, oiga bien, para actuar de forma reflexiva, analítica, ordenada y consecuente. Nosotros fuimos diseñados por Dios para actuar de forma analítica, ordenada, consecuente y reflexiva. Fuimos diseñados así y tenemos esa capacidad. ¿Estamos? Por favor, quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio. Vámonos al Antiguo Testamento. Lo lindo de la Biblia es que por todas partes nos da respuesta y nos ilustra acerca de lo que queremos nosotros encontrar. Deuteronomio capítulo 4, por favor. Deuteronomio 4, verso 39. Mucha atención con este versículo. Deuteronomio 4, versículo 39. A ver conmigo, dice así: aprende pues hoy y ¿qué? ¿Y qué? Y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Reflexiona. Nosotros somos dueños de nuestras propias decisiones, porque usted tiene la capacidad de reflexionar para tomar cualquier decisión. Y con esto quiero decirles, dejemos de estarle echando la culpa a la suerte, ¿no? Es que la suerte mía. Dejemos de estarle echando la culpa a los papás, a los demás,
al novio, a la tía, a la sociedad, a Dios, porque terminamos echándole la culpa a Dios, cuando la verdad es que somos responsables de las decisiones que tomamos, porque para cada decisión que tomamos Dios nos dio la capacidad de pensar y nos ordena, según el libro de Deuteronomio, reflexiona, aprende hoy, reflexiona. Y de verdad, quiero decirles como primera gran lección de esta tarde, ante las situaciones vividas, equivocaciones que se dieron en la vida por decisiones mal tomadas, Dios aquí no nos trae a acusarnos, a señalarnos y a juzgarnos, pero sí nos trae para decirnos, aprende y reflexiona. O sea, la próxima vez, piense. La próxima vez, piense antes de actuar. Nosotros somos demasiado viscerales. Y por eso les decía al principio, a veces nosotros equivocadamente creemos que la vida cristiana, la vida espiritual, es la excusa para no pensar. Y todo se lo cargamos a lo espiritual. Es así porque es de Dios. No. Hay cosas que no son de Dios. Hay cosas que son equivocaciones nuestras por no pensar. Y hay cosas en las que Dios no se mete, porque nos dio la capacidad de pensar. Nos dio la mente de Cristo. Ay, Señor, hazlo tú, Señor, hazlo tú. Hay cosas que Dios no va a hacer. Dios hace lo que se sale de nuestra capacidad, pero lo demás nos capacitó para hacerlo. Hazlo tú. No, hágalo usted, porque para eso tiene la capacidad de reflexionar, de pensar, de analizar, para hacerse un criterio, para tomar una decisión, para actuar en la vida, como lo hizo Dios, siendo Dios. ¿Estamos ubicados o no? A propósito de lo viscerales que somos, la visceralidad, que no es otra cosa que el actuar producto de las emociones. Entonces, si las emociones son buenas, actuamos bien; si las emociones son malas, actuamos mal, porque somos llevados de las emociones. Nos lleva a cometer errores terribles, de los cuales luego nos toca arrepentirnos. Solo que, como decía mi abuela, después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. La visceralidad nos lleva a ser personas, indolentes, nos lleva a ser personas intolerantes. No sé si esta semana ustedes vieron una noticia que yo quise traerla. Una noticia que le ha dado la vuelta al mundo. En Bogotá esta semana había en el Movistar Arena una reunión de graduación de una universidad, un acto de graduación de una universidad. Había una congestión vehicular para entrar al lugar y una persona pierde el control por la fila que le tocaba hacer. Y entonces saca el carro y busca cómo meterse, entonces lo mandan parar y las otras personas, estamos haciendo fila. Y este tipo, en medio de su irracionalidad, comete algo que lo tenemos por acá. Ya no más chismes. ¿Pero por qué traigo esto? Porque yo sé que usted en la quinta, en un semáforo, también se agarra a pelear con un tipo que está delante, que no andó o que se le metió, y usted pita, es que... A ver, yo pregunto, ¿y qué saca con eso? ¿Qué saca con eso? Piense. Y baja el vidrio y aletea. ¿Qué tal que le salga un personaje de estos? A ver, ¿qué tal que le salga un personaje de estos? No, y eso que yo venía de orar, porque entonces terminamos echándole la culpa a Dios. Yo venía de orar y vea lo que me pasa. Eso le pasó porque estaba buscando a Dios. Eso le pasó por la mala suerte. ¿Eso por qué le pasó? Porque no pensó. Y uno piensa, hombre, si yo le echo el carro por encima a otra persona, lo más seguro es que lo voy a atropellar, me voy a meter en un problema, me van a mandar a la cárcel, o esa persona es más brava que yo, me va a matar. Así de sencillo. Dios nos dio la capacidad de pensar. A las parejas,
Vuelvo a decirles, 1.354.824 veces, y ahora la 25ª vez después del 1.384.000. Piensen antes de lo que ustedes se dicen, porque por visceralidad se van diciendo todo el rosario de cosas que terminan. Después de pasados unos días, perdón, se me salió, se me chispoteó. O sea, por Dios, Dios nos dio la capacidad de pensar. Piense, es que me gobierna. A usted no lo gobierna nadie, a usted lo gobierna el Espíritu Santo, si usted le da la oportunidad al Espíritu Santo de que lo gobierne. Tomamos decisiones sin pensar, poco reflexivas, poco analíticas. No pensamos cuando hablamos con un hijo, no pensamos cuando hablamos con el vecino, no pensamos cuando nos metemos en la deuda. A la de Dios, no es a la de Dios. Usted tiene que pensar, ¿puedo o no puedo? Por supuesto que hay actos de fe, pero los actos de fe están respaldados por una consecuencia de circunstancias que se dan para que usted pueda decir, hombre, en el nombre del Señor y como un acto de fe y habiendo escuchado la voz de Dios que me dice, hágale, lo voy a hacer. Pero no, es lo visceral. Entonces, es que me encanta y yo trabajo tanto, ¿por qué me lo voy a negar? A la de Dios, y se metió. A los 6 meses usted no vuelve. Entonces, ¿por qué no ha vuelto? No, es que Dios me ha abandonado. Mentira, Dios no lo ha abandonado. Usted se metió una vaca loca por no pensar, por no utilizar una facultad que Dios nos dio, que es el uso de la mente de Cristo. ¿Vamos o no vamos? Con licencia para pensar. A ver, ¿dónde voy yo? Deje de culpar, ya lo dije, ¿no? A la suerte, el destino, a los demás, porque eso nos convierte en seres místicos, fanáticos, pseudo espirituales, y realmente nos convierte en seres irresponsables. Con esa capacidad que Dios nos dio de pensar, nos dio la capacidad de encontrar solución a los problemas. Y aquí me voy a detener de manera específica, porque por acá yo recuerdo, compartimos hace unos meses un versículo escrito en el libro de Eclesiastés. Por favor, Camila, si lo tenemos por acá. Eclesiastés 7:14. La Biblia no nos, o mejor, la vida cristiana, la vida espiritual no nos exime de pasar por momentos difíciles. Al contrario, nos advierte que van a venir tiempos difíciles. Pero también nos anuncia que en los tiempos difíciles podemos usar esa capacidad dada por Dios. Y como dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, ¿qué? Considera. ¿Qué significa considera? Piense. En el día de la adversidad, no se enloquezca. En el día de la adversidad, no se ponga a llorar. En el día de la adversidad, no se ponga a gritar. En el día de la adversidad, no salga corriendo. En el día de la adversidad, no se meta bajo la cama. En el día de la adversidad, piense, considere, analice. Porque Dios a nosotros nos dio la capacidad de hallarle soluciones a las circunstancias, a los problemas. Y por favor, dejemos ya de victimizarnos tanto. Tenemos una mala manía de victimizarnos porque somos cristianos. La vida es dura, difícil. Buscando la compasión de ¿quién? Dios nos tuvo compasión cuando fue a la cruz por nosotros. Ahí se manifestó la compasión de Dios. Nos tocaba ir a nosotros. Y Dios dijo, no, voy a ir yo. Y fue Jesús a la cruz. Pero de ahí para abajo, si Dios nos habilitó para hallar soluciones a los problemas, y por estarnos compadeciendo, por estar bravos porque las cosas no salen, por estar llorando porque las cosas no se dan, dejamos de pensar en cómo encontrar una solución a las circunstancias.
Dios a nosotros nos dio la capacidad de hallarle solución a las circunstancias adversas, a las circunstancias difíciles. Frente a mi casa, los que han pasado por ahí, Valdemoro, en la calle 84, carrera 84, entre calle Quinta y Sexta, hay una calle, esa calle al frente, es una calle particular, porque prácticamente no es una calle, es un hueco, eso es una trocha, y eso lleva años, y eso uno ahí el carrito hay que pasarlo despacio, y a veces pasan a toda, y yo, se tiró el eje, porque le dan contra esos huecos, unos rotos, de verdad, unos rotos. Pues esta semana sucedió algo particular. En uno de esos rotos, que hay un rotísimo en en una curva hay un hueco que uno, para poderlo esquivar, le toca montarse casi al andén. Bueno, estaba un señor tapando el hueco. Un señor ya como de unos 65 años. Y yo lo vi con una pica y con una gravilla. Yo no soy técnico en eso, no soy ingeniero civil, pero entiendo, es como un reciclaje de gravilla, una gravilla que creo que es así, y entonces le prende fuego y el tipo y pisa la cosa y puso unos conitos. Entonces la gente que pasaba, pues, vecino, tome, que pues, aquí arreglando el hueco, pero no echándole tierra, es poniéndole asfalto, una gravilla ahí. Bueno, pasó así, al siguiente día tapando otro hueco, porque es que la calle de verdad es llena pero unos rotos. Entonces yo ya no pude más con la curiosidad, entonces yo estaba paseando mis perros y yo, bueno, vecino, ¿usted de dónde salió? Cuénteme su historia, ¿usted qué hace aquí tapando estos huecos que no ha venido los que tienen que venir a taparlo, y usted qué hace tapando esto? ¿De dónde salió? Me dice, no, ¿usted no me conoce? Yo soy Leonardo el tapahuecos. Yo soy famoso. A mí me ha sacado el Cubo, me ha sacado la Olímpica, me ha sacado no sé qué, me han entrevistado. Yo llevo años haciendo esto. Y yo trabajo solo en el sur. Yo trabajo en Ciudad Jardín, trabajo en Limonar, trabajo en Mayapán, Y yo le digo, ¿cómo así? Hay tantos huecos. Entonces yo tapo los huecos. Entonces yo hablo con el vecino que está al frente del hueco y le digo, yo le tapo el hueco, le cuento cómo hago, y yo le cobro 200,000 pesos por tapar el hueco y lo que pueda conseguir de la liguita, la gente que pasa y me da. ¿Así? Sí. Y esto lo hago todos los días. Oiga, me puse a hacerle cuentas al tapahuecos. Si el tapahuecos trabaja 5 días a la semana, no que trabaje 7, 5 días, a 200,000 pesos día más la liguita, ¿cuánto está ganando el tapahuecos? No me diga, o sea, ¿cuánto está ganando al mes? Y lleva toda la semana. Hoy, cuando veníamos para acá, le dije, dile, saque liguita, porque está tapando como el cuarto hueco, ¿sí o no? Ahí le dimos la liguita. Vecino, y la dueña de la casa al frente, gracias, dándole limonadita, le daba pan de bono, o sea, aparte de todo, las medianueves están incluidas. ¿Yo por qué les cuento esto? Porque si ese señor se queda en la casa diciendo, qué vida tan desgraciada, esto es aquí una pobreza, uno que hace, uno aquí que nada, comerse una tusa, porque ¿qué más hace uno? Y maldiga, ese señor ya se hubiera muerto, o ya hubiera dicho, me voy a volver atracador, o ya hubiera dicho, pero ese señor, ¿sabe qué hizo? Pensó, dijo, oiga, gracias a Dios hay tantos huecos en Cali, que trabajo es lo que tengo hasta que me muera. ¿Ustedes me están comprendiendo para dónde vamos? ¿Y ustedes sabían que los grandes inventos de la historia surgieron de los momentos críticos de la historia? ¿Ustedes sabían eso? Imagínense que me quedé aterrado. En la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de una época en la que las comunicaciones eran demasiado precarias, pero la Segunda Guerra generó la necesidad de conocer ubicaciones, de saber de rutas, de saber de envíos.
Y resulta que en la Segunda Guerra Mundial se dieron todos los pasos que generaron luego con el tiempo lo que hoy nosotros usamos y con lo cual o sin lo cual no podemos vivir. El GPS nace de la necesidad que en la Segunda Guerra Mundial se generó por encontrar rutas de comunicación, de llegada de un lugar a otro sin ser descubiertos. El Wi-Fi nació fue en la Segunda Guerra, las bases, ¿no?, que generó luego lo que nosotros hoy tenemos. El Bluetooth, hoy nosotros no podemos vivir sin Bluetooth, pero eso surgió fue de la necesidad generada en la Segunda Guerra Mundial. Sí, oiga, increíble. Todo eso se da a partir de momentos de crisis, de momentos difíciles que atraviesa la humanidad. Por allá en la Edad Media, año 1440 y pico, la peste negra en Europa, una cosa espantosa, terrible. Pero en ese momento, las capacidades de comunicar y de poderle contar a la gente masivamente lo que tenía que hacer, protocolos para poder cuidar, dan origen, es una fuerza que impulsa a algo que un señor de apellido Gutenberg venía adelantando en un pequeño laboratorio en Alemania donde él vivía. Y nace la primera imprenta. Y entonces se da por primera vez la prensa, lo que nosotros luego empezamos a leerlos, ¿no?, que era la forma como pudieron ellos masificar la comunicación para que la gente conociera qué hacer ante la peste negra. Es que Dios le dio al hombre la capacidad de pensar. Y Dios a nosotros nos ha dado la capacidad de pensar. Señores, señoras, estamos viviendo momentos críticos, sí, difíciles, pero por supuesto que sí. Pero ni el mundo se va a acabar el lunes. Ese tema ya lo hemos hablado aquí a profundidad. Juan Carlos, ¿se va a acabar el mundo? Sí, el mundo sí se va a acabar, pero no va a ser el lunes. Créanme. Ni tampoco nos vamos a morir de hambre. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Piense, pregúntese, ¿qué debo hacer? ¿Qué puertas debo tocar? ¿Qué podría hacer yo con este recurso? Emprenda. Ay, es que emprender es tan duro. Claro, nadie dijo que fuera fácil. Ningún invento es fácil. Pero emprenda. Hágale. Sea valiente. Porque Dios nos dio la mente de Cristo. Dios nos dio la capacidad de poner a producir esto que Dios utilizó para crear las cosas que hoy nosotros vemos, incluidos nosotros, con tanta perfección. Y nos dio la misma mente, la mente de Cristo. Si las ventas han bajado, piense por qué han bajado las ventas. No le eche la culpa solo, no, Dios me desamparó. No, Dios no se ha acordado de nosotros. Ya no más, esos comentarios son místicos, comentarios pseudo religiosos, pseudo espirituales. ¿Por qué se han bajado las ventas? Bueno, debe ser por algo, algo está pasando. Y frente a ese algo se tiene que actuar, y hay que actuar a tiempo, hay que moverse. Porque el que se mueve rápido, producto de un análisis, producto de una reflexión, sale adelante. Tal vez usted tiene que cambiar la manera de ofrecer su producto. O tal vez usted tenga en un momento dado que cambiar de producto. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos dio entonces esa capacidad. ¿Saben ustedes dónde nació algo que hoy es tan común? ¿Cuántos llegaron aquí hoy utilizando una plataforma como Uber, Didi, Wi-Fi, ¿cómo se llama? Waikali, es cuestión. La economía compartida. ¿Sí? Los famosos arrendamientos de casas a través de una plataforma llamada Airbnb. ¿Saben de dónde nació eso? ¿Cuándo nació eso? ¿Ustedes se acuerdan que en el año 2008 hubo una profunda crisis económica en los Estados Unidos? Que una depresión económica. La gente se quedó sin trabajo, sin empleo. Entonces algunos científicos se pusieron a pensar, Dios mío, ¿qué hacemos? No, pues compartamos el carro para llevar gente. Y de ahí nace una plataforma llamada Uber,
que hoy le da trabajo a tanta gente. Dios nos dio esa capacidad. Y yo hoy quiero, con este tema, y ya con esto concluyo para que oremos, llevarlos a ustedes a que reflexionemos. Nosotros fuimos puestos por Dios para cambiar el mundo, no para que el mundo nos cambie, no para que el mundo nos pase por encima. Nosotros fuimos dotados de una capacidad reflexiva, no para ser viscerales, para ser fanáticos. No, tiene que pensar, Dios mío, ¿en qué estoy? ¿Cómo es que se hace? ¿Esto sirve o no sirve? Hombre, esta decisión que voy a tomar, ¿tiene una correspondencia dentro de las circunstancias o no? Y entonces tomo una decisión. No nos asuste pensar. No sé si ustedes recuerdan, claro que se acuerdan, ante uno de los puntos, de los momentos más críticos de la historia, José es presentado ante el faraón. Faraón tiene un sueño, José se le interpreta, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y José le da una interpretación espiritual. El Dios de los cielos me ha mostrado que va a pasar esto y esto y esto. Pero enseguida, ¿el qué le dice? A Faraón. Faraón, por tanto, te aconsejo que te proveas de unas personas que administren la tierra, que la quinten, que ahorren, porque cuando usted ahorra va a tener para cuando venga la escasez. Y le planteó todo un plan económico, administrativo. Tanto que Faraón dijo, oiga, ¿yo de dónde me saco un tipo como este? Y termina diciendo Faraón, en quien more el Espíritu de Jehová, como está en este hombre. Pues ¿sabe qué? A usted lo necesito de administrador. Lo contrato. Venga, ¿cuánto le estaban pagando? No, yo era esclavo en la cárcel. No, es listo, entonces venga, yo le voy a pagar acá. Me le ponen por favor el traje, me le ponen el anillo. Usted será en el reino el más importante después de mí. Y todo lo que usted diga, así se hará. Por supuesto que Dios estaba con José, pero ¿qué usó José? ¿Qué facultad usó José para hacer lo que hizo? Eso no fue de que la iluminación del cielo viene sobre mí y entonces llego donde Faraón y Faraón cuando me vea va a ver a Dios en mi rostro. Eso no fue así. Debemos de ser místicos, eso no fue así. Faraón vio a un tipo ubicado, un tipo que le dijo lo que tenía que decirle, totalmente claro en sus cosas, un tipo que pensaba. Y eso fue lo que lo llevó a determinar, Dios está con él. Y así es que nos tenemos que presentar delante de la gente, que la gente diga, oiga, qué personaje, cómo piensa, cómo es de concreto en sus cosas. Dios debe estar con él. Dios debe estar con él. La gente no va a ir a Dios porque nos ve a nosotros, aleluya, aleluya, aleluya. Por eso no va a ir a Dios. Seguramente mucha gente lo que va a decir es, fanático, místico. La gente necesita ver personas de carne y hueso que estamos en el mundo, en un mundo real, que manifestamos las facultades que Dios nos dio. Y una de ellas, pensar. ¿Estamos? Por favor, nos ponemos de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a hablar con Dios. Y de una manera sencilla, de una manera muy, muy pura, muy diáfana, quiero que hagas esta oración. Porque tal vez, como muchos de nosotros aquí presentes, en vez de utilizar esa capacidad de pensar, de analizar, de reflexionar para poder determinar, nos movemos más por las emociones, por las impresiones de los sentidos, que por la capacidad reflexiva que Dios nos dio. Y ese movernos por emociones, ese ser viscerales, nos ha llevado a cometer grandes errores. Empezando por nuestra propia casa. Y quiero que, por favor, piense en su casa, en ese ambiente que es su hogar, donde poco reflexivos somos, donde resulta tan fácil que se encienda esa chispa visceral
que nos lleva a los gritos, a las peleas, que nos lleva a las contiendas, que nos lleva a vociferar, a hacernos daño, a herirnos con frases, con palabras, con golpes, porque nos volvemos intolerantes, indolentes en la propia casa. Cuando Dios, al contrario, nos advierte: aprende pues y reflexiona antes de actuar visceralmente. En la calle, ¿cómo te comportas en la calle? Piensa por un instante, ¿cómo te comportas en la calle? A veces somos tan dados a la contienda, a los gritos, al pito, arrancar duro para mostrar qué, buscando estrellarnos, buscando estrellar a alguien, buscando un problema, buscando un lío en donde no tenemos que irlo a buscar. Y todo por no pensar, todo por no analizar, todo por no ser críticos. Vamos, dile a Dios: Señor, yo estoy aquí hoy para aprender. O tal vez ante los momentos difíciles te quedas varado, te cruzas de brazos, te llenas de miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? O sencillamente te llenas de rabia. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Y no te das cuenta que cada día que pasa es una oportunidad que dejas escapar. Que si pensaras, si te sentaras y dijeras: hombre, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo me encantó conocer a este señor? Señor humilde. Pero este señor pensó, algún día pensó: yo puedo sacar provecho de estas circunstancias, y lo ha hecho hasta el día de hoy. Y seguro que ese señor de hambre no se muere. Increíble, ¿verdad? Increíble que de algo tan elemental, que genera tanto malestar en una sociedad como una red vial llena de huecos, se convierta paradójicamente en una fuente de trabajo para una persona que pensó que ahí estaba la manera como él podría salir adelante. ¿Cuántas cosas tiene Dios contigo? ¿Cuántos planes tiene Dios contigo? Que quizá no los has descubierto porque no has pensado, porque no te has sentado a pensar como pensó David. David se miró, se dio cuenta de la maravilla que él representaba y dijo: Señor, tus pensamientos me son maravillosos, tus pensamientos me conmueven. ¿Cómo es que tú has pensado de mí esto? Tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Y nuestra oración debería ser más: Señor, yo quiero ser más como tú. Quiero parecerme más a ti y quiero desarrollar más las capacidades y facultades que tú me diste, Señor.